Muy buenas a todos, mi nombre es Alexis Akrapi y hoy día voy a hablarles sobre el filósofo Vladimir Ilich Ulyanov. Vamos a ello. Bueno, Vladimir Ilich Ulyanov vivió de 1870 a 1924. Hablando un poco más de su vida, él era un nacido en Simbirsk Nikolaevich, que era una ciudad rusa a orillas del Volga, en 1870. Era el cuarto hijo de Ya Ulyanov y María Alexandrova Blanc. Su padre era un liberal del partido de las reformas del zar Alejandro II. Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, fue un político, revolucionario, teórico político, filósofo y líder comunista ruso, líder del sector Bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Hablando un poco más de su filosofía era el leninismo, que era una ideología política desarrollada por Lenin, que proponía el establecimiento de la dictadura del proletariado liderado por un partido de vanguardia revolucionario que se denominaba vanguardismo, como el preludio político del establecimiento del comunismo. Su función del partido de vanguardia leninista era proporcionar a las clases trabajadoras la conciencia política, una educación y una organización, y el liderazgo revolucionario necesarios para deponer al capitalismo en el imperio ruso. Hablando un poco más del leninismo, que era su filosofía, el leninismo es una doctrina política, económica y social desarrollada por el líder ruso Vladimir Ilich Lenin, partiendo de su raíz marxista. Lenin estableció su propio punto de vista conformando uno de los tipos más extendidos del pensamiento comunista. Si bien el origen conceptual del leninismo reside en el marxismo, Lenin avanzó los postulados de Marx, base del incipiente movimiento comunista, a la realidad que lo tocó vivir en tiempos de la Revolución Rusa, aplicando y actualizando la teoría bajo su influencia. Sabiendo de este modo, se desarrolló uno de los tipos de comunismo base conceptualmente hablando. Del leninismo habían surgido posteriormente múltiples lecturas y adaptaciones a otros modelos políticos como el marxismo-leninismo, o más denominado con el nombre el maoísmo o el trotsquismo. Ahora, este tenía principales introducciones del leninismo en el pensamiento marxista, donde Lenin actuó dentro de su relevante papel político y social en el movimiento bolchevique como un actualizador formal del pensamiento marxista y comunista. Así, se realizó una serie de cambios de sus raíces que le separaran de otras derivadas de cortes socialistas. En esto se fundamentalizaba en cuatro puntos, que era el primer punto en la creación del Partido Comunista como un instrumento, una herramienta de organización de los trabajadores. También Lenin consideraba que era necesaria una especie de docencia hacia el obrero por parte de una asociación de vanguardia. También hablaba de la concepción largoplacista de la revolución, en donde los cambios deben ser interiorizados por el sistema con vistas a un largo plazo de tiempo, con la meta de la consecución de un Estado socialista con una fuerte institucionalización del movimiento obrero. Eh, esto él, hizo un, él actualizó el concepto del capitalismo ya que la industria había evolucionado considerablemente desde la concepción del manifiesto comunista, donde él opinaba que había una cero tolerancia al modelo capitalista, que según el leninismo no existía un modo alguno de convivir de manera justa socialmente con el pensamiento capitalismo, al que es necesario sustituir por un Estado centralista y bajo la dictadura del proletariado. Esto se debe a que, según Lenin, el anterior modelo se quedaba en un estado puramente teórico y no aplicado en la práctica. Esto sucede porque tanto Marx como Engels realizaron sus teorías en un entorno pre-revolucionario de capitalismo naciente y sin haber llegado a su expansión imperialista. Todo esto, según los ojos de Lenin. Posteriormente, Stalin corroboró este punto en sus escritos al definir el leninismo, acuñando al marxismo
leninismo. Y así se consideró de este modo como vital llevar a cabo la revolución obrera y la expansión del socialismo a otros territorios. Bueno, y aquí culmina mi exposición. Espero que les haya gustado y eso es todo. Muchas gracias.